Estados Unidos acaba de presenciar uno de los mayores golpes a los cárteles mexicanos en los últimos años, y no ocurrió en la frontera. Ocurrió en Nueva Inglaterra. Agentes federales incautaron más de 225 kilos de drogas letales, arrestaron a 171 miembros del cártel de Sinaloa y descubrieron una inquietante red digital que se dirigía a menores a través de aplicaciones de redes sociales. Uber, sí, Lyft, podría ser FedEx, podría ser el correo postal, una pastilla directamente a tu puerta, todo listo, un par de toques en tu teléfono. No se trataba de tráfico callejero de poca monta. Se trataba de miembros de cárteles de alto nivel que operaban en comunidades estadounidenses. Esto condujo al arresto de 171 miembros del cártel. Se trata de arrestos de alto nivel, no de distribución minorista de bajo nivel. Analicemos el enorme operativo de la DEA que atacó al cártel de Sinaloa en las inmediaciones de Boston. El cártel de Sinaloa es conocido mundialmente como una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas. Pero esta vez, su incursión en el corazón de Estados Unidos sufrió un duro revés. La DEA, en colaboración con socios federales, estatales y locales, coordinó una ofensiva de una semana en Massachusetts, Connecticut y Nuevo Hampshire. Los resultados fueron asombrosos. 171 arrestos, más de 227 kilos de fentanilo, metanfetamina y cocaína incautados, y más de 22,000 pastillas falsificadas retiradas de circulación. Lo significativo de esto no es solo la magnitud del operativo, sino el tipo de arrestos. No se trataba de traficantes minoristas de bajo nivel. Eran agentes de alto nivel integrados en las redes de los cárteles. La DEA dejó claro que el objetivo no eran solo los vendedores ambulantes, sino la infraestructura del propio cártel de Sinaloa. Esta operación desmanteló las cadenas de suministro que estaban contaminando comunidades de Nueva Inglaterra, desglosándolas por estado. Massachusetts registró 49 arrestos, y Lawrence se identificó como el principal centro del cártel en la región. Connecticut registró el mayor número de arrestos, con 64, seguido de Nuevo Hampshire con 33, incluyendo una importante redada en Franklin. Los tres estados se vieron gravemente afectados, lo que demuestra la profunda influencia del cártel. Lawrence, Massachusetts, se convirtió en el epicentro de las operaciones del cártel en Nueva Inglaterra. Estratégicamente ubicado al norte de Boston, se convirtió en un centro de distribución de drogas que circulaban por toda la región. Los agentes informaron que muchos paquetes de fentanilo incautados podían rastrearse hasta Lawrence, lo que pone de relieve cómo el cártel construyó una infraestructura permanente mucho más allá de los estados fronterizos. Pero la operación reveló algo aún más alarmante. El cártel ha adoptado plenamente la tecnología moderna. Ya no dependen de las esquinas, sino que han convertido los teléfonos inteligentes en mercados de drogas. A través de aplicaciones de redes sociales, anunciaban pastillas falsas diseñadas para parecerse a Adderall u Oxycoda. Los pagos se procesaban mediante aplicaciones populares, la comunicación se gestionaba mediante mensajería cifrada y las entregas se organizaban con la misma facilidad que pedir comida o un taxi. Tu hijo adolescente podría pedir pastillas mortales con solo unos toques en su teléfono. Un agente de la DEA advirtió que ni siquiera los profesionales pueden distinguir entre pastillas auténticas y falsificadas, ya sea una tableta de Adderall o una pastilla de oxicodona M30. Llevo 20 años trabajando en la DEA. No distingo entre una pastilla de grado farmacéutico y una fabricada por el cártel. El cártel ha perfeccionado la producción masiva de falsificaciones. Pero tras las pastillas se esconde una realidad mortal. Según la DEA, 5 de cada 10 pastillas falsificadas contienen más de 2 miligramos de fentanilo, suficiente para matar a una persona promedio. El momento de su uso es aún más preocupante. Con el regreso de los estudiantes a las escuelas y universidades, el cártel ha estado comercializando deliberadamente Adderall falsificado como ayuda para el estudio. Jóvenes que desconocen el peligro podrían estar ingiriendo pastillas con metanfetamina o fentanilo, creyendo que son medicamentos. La DEA exhibió lotes incautados de estas pastillas, incluyendo fentanilo morado y empaques sellados con la marca del cártel de Sinaloa. Esto no es un secreto. Es descarado. La mentalidad del cártel explica su crueldad. El agente especial de la DEA, Jared Forget, se lo dejó claro. Las muertes por sobredosis son daños colaterales. El lucro es el único motivo. Si alguien muere, no importa. Si sobrevive, podría volverse adicto y volver por más. Al cártel no le importa la vida humana, solo el dinero. Y si bien esta operación en Nueva Inglaterra supuso un duro golpe,
también pone de relieve la magnitud del desafío. El cártel de Sinaloa no se limita a las ciudades fronterizas ni a los estados del sur. Opera en todos los estados de EU y en más de 40 países del mundo. La DEA señaló que los productos químicos para drogas sintéticas provienen de China y llegan a México, donde se procesan para obtener fentanilo y metanfetamina, antes de distribuirse a nivel mundial. Esta transición de drogas de origen vegetal a productos químicos sintéticos ha hecho que su comercio sea aún más peligroso y difícil de rastrear. Los arrestos en Nueva Inglaterra formaron parte de una operación global más amplia. La DEA, que cuenta con más de 300 oficinas en 69 países, coordinó esfuerzos con socios internacionales para desmantelar la actividad de los cárteles en todo el mundo. Si bien se realizaron 71 arrestos en Nueva Inglaterra, se realizaron arrestos adicionales en otros lugares como parte de esta misma iniciativa. Este tipo de coordinación es necesaria, ya que los cárteles hoy en día operan como corporaciones multinacionales. Según los CDC, las sobredosis de drogas son ahora la principal causa de muerte en estadounidenses mayores de 18 años. Pastillas falsificadas incautadas en este operativo podrían haber evitado miles de funerales. Incluso agentes de la DEA recalcaron el peligro. Si ellos mismos no pueden distinguir visualmente una pastilla auténtica de una falsa, por eso su mensaje es claro: nunca tomes una pastilla que no te haya recetado directamente tu médico. El riesgo es demasiado grande. Esta ofensiva es tanto una victoria como una advertencia. Sí, Nueva Inglaterra es más segura hoy que antes de esos arrestos. Pero la magnitud de la operación también revela cuán profundamente se han arraigado los cárteles en las comunidades estadounidenses. Están explotando los sistemas de transporte, las plataformas digitales e incluso marcando sus drogas con nombres de cárteles. Y no se detienen. Como dijo el agente Forget, esta es una batalla continua. Los 71 arrestos representan una disrupción importante. Pero el cártel se adapta rápidamente. Consideran las muertes de estadounidenses como pérdidas aceptables en su modelo de negocio. Su presencia en todos los estados de EU demuestra que la lucha está lejos de terminar. ¿Qué significa esto para las familias y las comunidades? Significa que la vigilancia es crucial. Los padres deben hablar con sus hijos sobre los peligros de las falsificaciones. Las comunidades deben comprender que los cárteles no son solo un problema fronterizo. Están aquí, en barrios estadounidenses, atacando directamente a los jóvenes. Y las fuerzas del orden necesitan recursos y coordinación constantes para mantenerse a la vanguardia de estas organizaciones criminales globales. Esta operación en las inmediaciones de Boston debería servir como una llamada de atención. La lucha contra los cárteles no se trata solo de detener el narcotráfico en la frontera. Se trata de desmantelar sus redes donde viven y operan en ciudades, suburbios y pueblos de todo Estados Unidos. Y se trata de reconocer que, en la era digital, una píldora mortal está a un clic de distancia. Esta operación de la DEA resultó en una victoria contundente contra el cártel de Sinaloa, salvando innumerables vidas al incautar más de 225 kilos de droga y arrestar a 71 miembros del cártel. Los cárteles siguen adaptándose, utilizando la tecnología y las redes sociales para atacar a los jóvenes y envenenar a las comunidades estadounidenses. Por eso es más importante que nunca mantenerse alerta, proteger a las familias y apoyar los esfuerzos continuos de las fuerzas del orden. ¿Qué pasaría si les dijera que una de las pandillas carcelarias más violentas de Sudamérica se instaló no en Miami ni en Nueva York, sino en un tranquilo suburbio de Colorado? Eso es exactamente lo que ICE y el FBI acaban de descubrir. En lo que las autoridades llaman la mayor ofensiva contra la pandilla Tren de Aragua en la historia de Estados Unidos, agentes federales incautaron 69 armas de fuego, incluyendo una modificada para disparar de forma automática, y arrestaron a 28 miembros vinculados a planes de asesinato a sueldo, redes de tráfico de drogas y extorsión. Pero aquí está la parte que impacta incluso a los fiscales más veteranos. Estos gánsteres no se escondían en las sombras. Estaban integrados en complejos de apartamentos, donde vivían familias, los inmigrantes de clase trabajadora pagaban alquiler y los niños jugaban al aire libre. Esta es la historia de cómo una pandilla carcelaria venezolana intentó convertir Colorado en un bastión, y como las fuerzas del orden federales los aplastaron antes de que la pesadilla se extendiera aún más. Sigamos adelante. Lo ocurrido en Aurora va mucho más allá de una sola redada. Se trata de si Estados Unidos puede detener a las pandillas extranjeras antes de que se propaguen como un reguero de pólvora. La investigación comenzó con una oferta de asesinato a sueldo que dejó atónitos incluso a los agentes encubiertos.
Curtidos por años de tratos con cárteles, los miembros de Tren de Aragua aceptaron matar a 2 personas por $15,000 y luego, casi con indiferencia, ofrecieron una bonificación. Devolverían las cabezas de las víctimas como prueba. No se trataba de una fanfarronería. Los agentes informaron que estos hombres compararon el asesinato con una partida de golf. Eso sentó las bases de todo lo que la fiscalía descubrió posteriormente, la brutalidad como modelo de negocio. Durante los siguientes 10 meses, equipos encubiertos del ICE, el FBI, la ATF y la DEA se infiltraron en el flujo de la TDA, que se extendía desde Colorado hasta Columbia. Lo que descubrieron fue escalofriante. No solo se transportaban armas y drogas a través de las fronteras estatales, sino que los líderes de la TDA en Sudamérica dirigían las operaciones en tiempo real. Para cuando se decretó el 30 de julio de 2025, se habían presentado 30 acusaciones formales, incluyendo a 3 líderes de pandillas, 1 en Estados Unidos y 2 en el extranjero. Los fiscales federales lo describieron como tráfico a escala industrial con armamento de alto nivel. Y no era una exageración. Entre las 69 armas incautadas se encontraba una convertida para disparar armas completamente automáticas, junto con fentanilo, metanfetamina, cocaína y un estimulante sintético llamativo llamado cocaína rosa. Esto no era un robo callejero. Era una guerra a nivel de cárteles que se libraba en complejos de apartamentos suburbanos. El epicentro de la operación de la TDA en Colorado fueron los apartamentos Ivy Crossing en Aurora. Lo que comenzó como un complejo de viviendas común y corriente se transformó casi de la noche a la mañana en una fortaleza controlada por pandillas. Familias denunciaron hombres armados patrullando los pasillos, golpeando puertas y exigiendo un pago extra por el alquiler. Las madres acompañaban a sus hijos junto a hombres con rifles. Y cuando se filtraron videos en línea que mostraban a pandilleros venezolanos portando armas abiertamente dentro de estos complejos, los políticos locales desestimaron las alarmas, calificándolas de alarmistas. En debates televisados, las advertencias sobre pandillas venezolanas tomando control de bloques de apartamentos fueron ridiculizadas, desestimadas como histeria electoral. Pero detrás de la retórica, las familias inmigrantes vivían bajo la extorsión y la violencia. El jefe de policía de Aurora admitió posteriormente que la estrategia de la TDA era parasitaria. Se infiltraban en comunidades vulnerables, las agotaban mediante la intimidación y se expandían como una infección. Para cuando la fiscalía pudo demostrarlo, la pandilla ya había acumulado armas, mapeado rutas de drogas y planeado asesinatos, no en la jungla de algún cártel, sino en los suburbios de Colorado. Esa desconexión entre la negación política y la realidad callejera permitió a la TDA afianzarse. Y a los agentes federales les tomó casi un año de infiltración encubierta antes de poder desmantelar lo que ya se había convertido en una zona de guerra, oculta a plena vista. La redada en sí se desarrolló como algo sacado de una película de narcotráfico. En más de 40 operaciones coordinadas, los agentes allanaron escondites, interceptaron cargamentos y se hicieron pasar por compradores para reunir pruebas irrefutables. Construyeron un caso no solo contra los soldados rasos, sino contra la estructura de liderazgo que dirigía el oleoducto estadounidense de la TDA. Para cuando se realizaron los arrestos, quedó claro que no se trataba de una ola de delincuencia local. Se trataba de una red internacional que se extendía desde los apartamentos de Aurora hasta los puertos de Miami, las calles de Chicago y la comunidad haída colombiana. El mismo día que 28 miembros fueron sacados a la fuerza de las viviendas de Colorado, las autoridades colombianas, informadas por la inteligencia estadounidense, capturaron a 2 presuntos líderes que coordinaban el tráfico de armas y drogas desde el extranjero. Ese detalle conmocionó a muchos observadores. Colorado nunca fue el destino final. Era un centro de una red transnacional que ya transportaba fentanilo, metanfetamina y cocaína rosa a varios estados. Los fiscales federales lo calificaron de punto de inflexión, prueba de que las fuerzas del orden estadounidenses deben pensar globalmente al combatir a las pandillas que ya no respetan fronteras. Y la evidencia lo respaldó. La TDA no solo buscaba lucrarse. Estaban probando si podían implantar su estrategia carcelaria venezolana, control mediante el terror, la extorsión y la violencia abierta, directamente en suelo estadounidense. Para comprender cómo la TDA se integró en Estados Unidos, hay que remontarse al colapso del sistema penitenciario venezolano. Los reclusos tomaron el control de penitenciarías enteras, transformándolas en delincuentes. Construyeron túneles, almacenaron granadas y lanzacohetes, e incluso abrieron restaurantes y clubes nocturnos dentro de las prisiones. Trinidad se convirtió en un estado dentro del estado, llevando a cabo operaciones de extorsión,
narcotráfico y trata de personas con armamento de alto nivel. Cuando la economía venezolana colapsó, la migración masiva le dio cobertura a TDA. Introdujeron a miembros en las oleadas migratorias que cruzaban Latinoamérica y llegaban a la frontera con Estados Unidos. Algunos se hicieron pasar por solicitantes de asilo y se infiltraron en los albergues. Una vez dentro de la ciudad de Santuario, comenzaron a reclutar entre las comunidades inmigrantes vulnerables. Así fue como Aurora quedó en el mapa. Estimaciones federales sitúan la presencia de TDA en al menos 17 estados, con aproximadamente 600 miembros conocidos que operan abiertamente en Estados Unidos. A diferencia de las pandillas más antiguas que mantenían un perfil bajo, la TDA hacía alarde de su brutalidad. Los videos de tortura, extorsiones en complejos de apartamentos y tráfico sexual en los corredores migratorios se convirtieron en su sello distintivo. Su modelo no era el secretismo, sino el miedo. Al aterrorizar tanto a los estadounidenses de nacimiento como a los mismos migrantes con los que se mezclaban, crearon silencio mediante la intimidación. Para las familias que huyeron del caos venezolano, la pesadilla simplemente los había perseguido. La represión en Colorado asestó un duro golpe, pero también planteó preguntas inquietantes. ¿Fue esta victoria el fin del experimento estadounidense de la TDA o solo un revés temporal? La Fiscalía se jactó de una disminución del 75% en las llamadas de servicio en los apartamentos de Ivy Crossing tras la redada, prueba de que las familias por fin podían dormir sin miedo. Pero otros complejos en Aurora ya estaban marcados. Uno fue tapiado por completo después de que los residentes se vieran obligados a mudarse debido a la creciente violencia de pandillas. Y los investigadores admitieron que Colorado no era el final de la ruta, sino solo un punto de una red más amplia que se extendía hasta Kansas City, Miami y Chicago. Por eso, los fiscales emplearon un lenguaje generalmente reservado para terroristas extranjeros. Llamaron al Tren de Aragua una amenaza transnacional real y peligrosa, y prometieron más acusaciones. Pero la batalla política está lejos de terminar. Algunos críticos aún descartan las referencias a pandillas extranjeras como una exageración xenófoba, mientras que otros argumentan que la evidencia demuestra que Estados Unidos ignoró esta amenaza durante demasiado tiempo. Lo que es innegable es que Aurora cambió el debate. Al exponer a los pandilleros venezolanos que controlan bloques de apartamentos como patios de prisiones, el ICE y el FBI demostraron que proteger a las comunidades inmigrantes de los depredadores no es antiinmigrante, sino pan comido. La lucha contra la TDA apenas comienza, y si Estados Unidos los trata como delincuentes comunes o terroristas extranjeros, podría determinar cuántas ciudades más enfrentarán la pesadilla de Colorado en los próximos años. Esta no es solo una historia sobre Colorado. Es una advertencia sobre la rapidez con la que las pandillas extranjeras pueden arraigarse en los barrios estadounidenses, cuando la política nubla la realidad. Puede que el ICE y el FBI hayan desmantelado este flujo, pero la pregunta más importante es si Estados Unidos tiene la voluntad de seguir combatiendo a esta escala antes de que Tren de Aragua resurja en otro lugar. ¿Qué opinas? ¿Debería designarse oficialmente a la TDA como organización terrorista? Comparte tu opinión en los comentarios, porque esta conversación apenas comienza. Y si quieres estar al tanto de las historias que los medios tradicionales no cubren en su totalidad, asegúrate de suscribirte, tocar la campana y unirte a mí aquí todas las semanas, mientras analizamos las batallas que están dando forma al futuro de Estados Unidos. Gracias por vernos.